Hola compañeros, profesor, buenas noches. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre el tema 3.2, análisis de NOM, que son las normas que son coincidentes en las diferentes unidades de negocio, desde servicios hasta operativos o incluso fabriles. Sobre esto les vamos a hablar sobre la NOM 01 STPS 2008, que cae justamente sobre la categoría de seguridad en un campo de aplicación sobre todo el territorio nacional y cualquier centro de trabajo. Esta no tiene ninguna exclusividad, es completamente abismal. La referencia que nos marcan justamente aquí es la referencia para la NOM 26. Continuamos en la siguiente, por favor. Y bueno, entramos a lo que son las obligaciones del patrón. Aquí realmente yo les voy a platicar solamente de los puntos medulares, ya que el tema es un poco amplio. En este, el punto más importante es el 5.2, que es realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo. Esto se puede hacer por áreas o se puede incluso por identificar en condiciones inseguras. Lo importante de esto es reparar los daños encontrados, resultados en verificaciones de comisiones de seguridad de higiene. Asimismo, pues conservarse mínimo esto por un año y contener al menos en las fechas que se realizan estas verificaciones. Como les comenté, este es el punto medular sobre los demás puntos, pues ya que en estas obligaciones del patrón también hay algunos otros puntos, como es darles desde la higiene a los trabajadores o hasta incluso tener algunas duchas si es necesario. En la siguiente, que son los requisitos de seguridad en el centro de trabajo, también les voy a hablar solamente sobre lo más importante, que es la 7.1.2, que son las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas, vehículos o incluso zonas de riesgo. Esto también incluye el almacenamiento y servicio para los trabajadores, pues ya que estos deben delimitar, principalmente delimitar, la manera en la que se dispongan los espacios seguros para la realización de las actividades en trabajadores. Esto ya lo habíamos visto de igual forma en algún punto anterior, donde comentábamos que si, por ejemplo, había una caja eléctrica y el trabajador pues no tenía el equipo necesario y desempeñaba su labor directamente a 1 metro de ahí, si no tenía el equipo necesario, pues podía generar algún tipo de estática y tener un siniestro. Entonces, aquí es el punto medular. Las áreas de producción y mantenimiento siempre deben de tener cualquier elemento estructural o que se marquen con franjas amarillas, mínimo esto, por ejemplo, 5 centímetros de ancho, ya sean pintadas o adheridas al piso. Sobre esto mismo vamos a tener el reconocimiento, la evaluación y el control de las mismas. El punto más importante es el 11.5, que son los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad. Esto si son aplicables mediante la constatación física o documental de los edificios, locales, instalaciones y áreas o centros de trabajo. Sobre esto mismo vamos a tener simplemente el hecho de saber qué es lo que estamos viendo y cómo lo podemos solucionar. Esto nos lleva de la mano a las unidades de verificación en la siguiente diapositiva, el 10.4, que es la vigencia del dictamen de verificación. Cuando este sea favorable, vamos a tener una vigencia de 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones en las que sirvieron. Esto va a ser nuestra norma número 1. Para la norma número 2, que es la STPS 2000, que son condiciones de seguridad, prevención, protección, y asimismo combate de incendios en los centros de trabajo, también entra en la categoría de normas de seguridad en un campo de aplicación nuevamente. Siempre va a ser a todos y en territorio nacional. Esta sí cuenta con un poco más de referencias, ya que nos habla de la NOM 17, la NOM 22, 26, 29, incluso la NOM 3, asimismo la 106 y la 154. Teniendo como una obligación del patrón, nuevamente el más importante, el 5.1, que es mostrar la autoridad del trabajo cuando éste así lo solicite. Los documentos que se presente la norma y que obviamente este va a estar obligado a elaborar o a poseer. Ya sobre esto, pues vamos a tener algunos otros puntos, como es determinar qué riesgos se pueden dar, qué requisitos son los que se necesitan o incluso hasta instalación de equipos que pues sean necesarios. La obligación de los trabajadores, el más importante, es el 6.4, que es cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento de equipo, protección personal proporcionado por el patrón. Los requisitos que vamos a solicitar va a ser el inciso D, que va a ser la capacitación y adiestramiento que se debe proporcionar a todos los trabajadores para el uso y manejo de extintores y evacuaciones de emergencia.
Asimismo, como lo vemos en la siguiente diapositiva, hay muchísimos otros puntos que abarca, sin embargo, ese es como el principal, lo primordial que nosotros debemos hacer. ¿Qué vamos a reconocer, a evaluar y controlar? Vamos a hacer el inciso G, que es el registro del cumplimiento de la revisión anual realizada a las instalaciones tanto eléctricas como las características de humedad y ventilación. Y para la unidad de verificación va a ser la distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación a un área de salida no mayor a 40 metros. Esto, chicos, los dejo con mi compañera, que les va a dar un poco más de información sobre las siguientes normas. Muchas gracias, compañero. Yo soy Ibáñez Mariana y bueno, siguiendo con estas normas, ahora les voy a hacer mención sobre la norma número 5. Esta es del manejo y transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Esta norma se va a encontrar en la categoría de seguridad. En su campo de aplicación vamos a tener que se va a regir en todo el territorio nacional y va a aplicar en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten, almacenen sustancias químicas peligrosas. Para las referencias, bueno, las referencias que va a tener esta norma van a ser con todas aquellas normas que hablen sobre la producción, el almacenamiento, el manejo de sustancias químicas, sobre los equipos de producción, de los sistemas de identificación, de señalización, como en el caso de los colores y su aplicación. En este caso tenemos las normas 4, 10, 17, 26, 27, 28 y 114. Entre las obligaciones de, el patrón, vamos a tener en total 17 puntos. Todos estos puntos los voy a resumir. Eh, Se tiene que tener, bueno, los patrones tienen que tener los documentos que la presente norma obliga a elaborar para poder mostrarlos cuando alguna autoridad se los solicite. Deben elaborar y mantener actualizados, tienen que tener los estudios, los análisis, los riesgos, los manuales de procedimiento para el manejo del transporte y almacenamiento, la identificación del recipiente y todo esto tiene que ser relacionado con las sustancias químicas peligrosas. Al hacer el análisis de riesgo, estos deben de contar con la cantidad necesaria de regaderas, de lavaojos, de neutralizadores y de inhibidores para cualquier caso de emergencia. También en los primeros auxilios debe contar con un manual de primeros auxilios. En la presente norma se va a encontrar una guía de referencia en la parte final y debe proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para poder prestar los primeros auxilios. Debe capacitar al personal para prestar estos primeros auxilios y debe proporcionar el equipo de protección de acuerdo a la norma número 17 de 1993. Ahora, para las obligaciones de los trabajadores, vamos a contar con 5 puntos. De igual manera, se los voy a resumir todos. Bueno, entre sus obligaciones, según esta norma, un trabajador debe cumplir con las medidas de seguridad establecidas, las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección, también debe participar en capacitaciones, en adiestramientos y en brigadas que los patrones les proporcionen y debe someterse a exámenes médicos que correspondan, los que se mencionaron anteriormente. Ahora vamos a tener los requisitos. La presente norma va a contar con varios tipos de requisitos. En primer lugar, tenemos los requisitos administrativos. Estos nos darán a conocer las características que debe tener el estudio para poder analizar el riesgo potencial. Tocará puntos como sus características, las propiedades de las sustancias químicas peligrosas, su grado de riesgo, las zonas de riesgo de la zona de trabajo, etcétera, y el procedimiento de autorización para realizar las actividades peligrosas. El documento debe contener las actividades, la descripción, el nombre, el lugar, la hora, la fecha, el equipo, entre otras. Luego vamos a tener los requisitos generales. En esta se va a dividir en 11 puntos y estos van a tratar como cómo colocar las señales, los colores, sobre los recipientes, sus capacidades, debe de contar con válvulas, con manómetros, su identificación. Habla también sobre las zonas específicas de dónde manejar estas sustancias, sobre los constantes monitoreos de las sustancias, entre otros. Luego vamos a tener los requisitos de seguridad de higiene, esto para el manejo y transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles.
Luego, requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento, pero ahora de sustancias explosivas. Y por último, igual requisitos de seguridad e higiene para el transporte y almacenamiento, pero de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. Luego seguimos con la norma número 6 de 1998. Esta es de manejo y almacenamiento de materiales. Se encuentra en la categoría de seguridad. Su campo de aplicación va a ser en todo el territorio nacional y va a aplicar en aquellos centros de trabajo donde se realice el manejo, almacenamiento de materiales a través del uso de maquinaria o de forma manual. Va a tener referencia con aquellas normas que nos hablen sobre los sistemas y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo de personal necesario, las condiciones de iluminación, las señalizaciones e identificación. Estas referencias serían la norma número 4, 17, 25 y 26. Entre las obligaciones del patrón se va a desarrollar en 12 puntos. En ellos, bueno, los patrones van a tener obligaciones como contar con un programa específico para la maquinaria, tiene con procedimientos para la realización de actividades como el mantenimiento, el manejo y almacenamiento de materiales, debe supervisar que el manejo sea adecuado, que se cumplan las normas y debe proporcionar al equipo el equipo adecuado. Entre las obligaciones de los trabajadores va a tener 9 puntos. Ellos deben utilizar y conservar el equipo de protección, operar de manera segura la maquinaria y el equipo. Se deben de tener ordenados, limpios, seguros y se deben de capacitar. Vamos a tener 3 tipos de requisito y para reconocer, evaluar y controlar, se deben realizar revisiones, se deben supervisar y se deben dar seguimientos a los programas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera. Ok, buenos días. Yo soy Eva Diana y yo les voy a hablar acerca de la NOM número 11 del 2001, la cual lleva por nombre Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera ruido. Esta norma entra en la categoría de las normas de salud. Su campo de aplicación, pues es al igual que la mayoría de las normas, en territorio nacional y pues evidentemente en los centros de trabajo en los que existan exposición de los trabajadores al ruido. En cuanto a las referencias con otras normas, tenemos que pues hacer referencia a la norma 17 de 1993 y a la norma 26 de 1998. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en general, entre las obligaciones del patrón, tenemos que debe demostrar, pues, así como lo han mencionado las normas anteriores, a las autoridades correspondientes que se lo solicite, pues, documentación que le llegase a solicitar la norma, bueno, en este caso, esta norma, así como contar con reconocimiento y evaluación de las áreas del centro de trabajo, y que su NSA, que hacemos referencia a NSA como nivel sonoro A, el cual es el nivel de la presión acústica medido con un sonómetro, debe ser igual, perdón, debe checar que su nivel de NSA sea igual o superior a 80 decibeles, incluyendo componentes de frecuencia. Y pues también tenemos que debe de verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruidos mayores a los límites permitidos. Se debe de proporcionar el equipo de protección personal auditiva necesario a todos los trabajadores que llegaran a estar expuestos pues a ruido. Así como que el programa de conservación de la audición debe de aplicar en los centros de trabajo en donde los trabajadores se encuentren expuestos a niveles mayores de 85 decibeles, tipo A o mayores. Entre otras, tenemos que debe vigilar la salud de los trabajadores expuestos al ruido, informar a los trabajadores sobre las consecuencias y alteraciones a la salud que pueden llegar a tener. En cuanto a las obligaciones de los trabajadores, tenemos que deben de colaborar en los procedimientos que se pues implementen
dentro del centro de trabajo para conservar pues el programa de conservación de la audición. Deben de someterse a exámenes médicos necesarios, así como utilizar adecuadamente el equipo de protección personal auditivo proporcionado pues por el patrón. Siguiente, por favor. Entre los requisitos, bueno, más que requisitos, tenemos ahí una tabla que nos muestra pues los niveles de la exposición al ruido, a la presión acústica, sus abreviaturas y pues la unidad en las que se miden. Para reconocer, evaluar y controlar, tenemos que se deben primeramente de identificar pues las fuentes emisoras utilizando durante el recorrido un sonómetro, identificar a los trabajadores con exposición potencial al ruido, seleccionar el método para la evaluación de exposición al ruido, determinar la instrumentación adecuada para efectuar la evaluación de la exposición al ruido. En la evaluación tenemos que se deben de emplear los métodos de evaluación necesarios de medición establecidos en el apéndice B, el cual habla de la instrumentación y los métodos adecuados para medir el NSA, determinar los NER, los cuales, pues como ya vimos, son el nivel de exposición a ruido, asentar los resultados en una documentación y cuando se exceda el NER, se debe de pues checar cada 2 años o dentro de los 90 días posteriores. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al control, tenemos que cuando la NER supera los límites se debe efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido. Se debe distribuir planificada y adecuadamente pues, el equipo en la planta. Manejar los tiempos de exposición a los que están sometidos los trabajadores, entre pues otras acciones de control. Siguiente, por favor. Y bueno, perdón, en cuanto a las unidades de verificación, pues al igual que la mayoría de las normas, pues el patrón puede contratar una unidad de verificación, un laboratorio acreditado y aprobado. Por otro lado, tenemos la NOM 17 del 2008, la cual nos habla del equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Pertenece a las normas de organización. Su campo de aplicación es en el que se requiere el uso del equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra el riesgo, así como pues, en territorio nacional. En cuanto a las normas a las que hace referencia, tenemos a la NOM 26, a la 113, a la 115, a la 116, a la 87, a la 52. Y pues bueno, rápidamente como siguiente, por favor, como obligaciones de los patrones, tenemos que deben mostrar pues los documentos necesarios, identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores, determinar el equipo de protección personal, proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal adecuado, comunicar de los riesgos a los que están expuestos, entre otros. Siguiente, por favor. En cuanto a reconocer, evaluar y controlar, tenemos que aplica para las visitas de inspección, la autoridad laboral y para las visitas de verificación que realicen unidades de verificación acreditadas. Podrá ser realizada la petición de alguna de las partes interesadas, así como por las unidades de verificación acreditadas por la entidad y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y pues en cuanto a las unidades de verificación, tenemos que de igual manera debe de ser verificada, acreditada y pues la vigencia del dictamen de verificación cuando sea favorable durará 2 años y siempre y cuando no cambien las condiciones en las que pues se emitió. Los dejo con mi compañero. Hola, gracias compañera, buenas tardes profesor. Mi nombre es Daniel Velázquez, les voy a hablar a partir de la norma 019 STPC 2011. Bueno, esta norma pues pertenece a la categoría de las normas de organización. Su campo de aplicación es en territorio nacional y centros de trabajo dentro del mismo. Una norma con la que tiene referencia es la NOM 030 STPS del 2009. Como obligación en esta norma, los patrones tienen que constituir e integrar una comisión en el centro de trabajo, conforme a lo que se disponga en el capítulo 7 de esta norma. Y como segundo punto es designar a sus representantes para participar en la comisión que se integre. En tercer punto tenemos que tienen que solicitar al sindicato o a los trabajadores, si no hubiera sindicato, una
designación de algunos representantes para participar en dicha comisión. Como cuarto punto, se debe hacer un acta de constitución de la comisión, del centro de trabajo y de sus actualizaciones. Obviamente que esto cada vez que se modifique su integración. Como siguiente punto, tenemos que debe contar con un programa anual de los recorridos de verificación de la misma comisión. Igual, pues estos recorridos tienen que contar con actas para verificar los recorridos que se hagan anualmente. Eh, Esto es para facilitar a los trabajadores el desempeño de sus funciones como integrantes de comisión. De igual forma, pues ahora sí que lo que va relacionado es que debe proporcionar a la comisión un diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo. Esto lo encontramos en la norma 030 CTPS del 2009. Así también, pues esto deben apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión, proporcionando para tal efecto información sobre incidentes o accidentes y enfermedades de trabajo, procesos de trabajo, hojas de datos, seguimiento de las causas de los riesgos de trabajo. Esto, una vez se hace esto, se tiene que difundir a los trabajadores del centro de trabajo por cualquier medio, tanto la relación actualizada de los integrantes y los resultados de las investigaciones, así como las medidas propuestas por la comisión. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora la obligación de los trabajadores. Bueno, ellos como obligaciones tienen como primera obligación designar un representante o representantes para participar en la comisión que se constituya. Como segundo punto, al participar como miembro de la comisión, una vez que sean designados, pues tienen que a través del sindicato hacer consultas entre los trabajadores. Si no hay, si falta sindicato, se tiene que poner a la mayoría de los trabajadores en la comisión. Como tercer punto, tenemos que deben participar como coordinador, perdón, tiene que haber participación como coordinador, secretario o vocal de la comisión cuando sean designados para tales efectos. En este caso es cuando el trabajador es designado para pertenecer a la comisión. Como cuarto punto tenemos proponer a la comisión medidas para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Quinto punto es proporcionar a la comisión la información que se encuentre al alcance para la investigación de las causas de accidentes y enfermedades de trabajo. El siguiente punto es atender las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo que señale el patrón y o la comisión, de acuerdo a todos los resultados que se obtengan de las actas de los recorridos. Y por último punto es que los trabajadores tienen que recibir la capacitación o adiestramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo que les proporcione el patrón. Siguiente diapositiva, por favor. Que los requisitos de esta norma es que cada comisión debe estar integrada por un trabajador, el patrón o su representante, y esto es cuando el centro de trabajo cuente con menos de 15 trabajadores. En dado caso que cuente con más de 15 trabajadores, deberá tener un coordinador, un secretario, los vocales que acuerden el patrón o sus representantes y el sindicato o representante de los trabajadores en dado caso de no existir sindicato. Como segundo requisito, tenemos que la representación de los trabajadores debe estar conformada por aquellos que desempeñen sus labores directamente en el centro de trabajo y que tengan conocimientos y experiencia en materias de seguridad y salud. 3. El patrón deberá formalizar la constitución de cada comisión a través de un acta. 4. Siguiendo con este punto de las actas, pues el acta de constitución de la comisión deberá contener como mínimo los siguientes datos. 1. El centro del trabajo. Datos del centro de trabajo, perdón. En este tendrá que tener el nombre, la razón social o denominación social, el domicilio, registro federal del contribuyente, RFC, registro patronal, rama industrial, fecha de inicio de actividades, número de trabajadores, turnos y datos de la comisión. Los centros de trabajo podrán constituir otras comisiones de seguridad, tomando en consideración lo siguiente: el número de turnos, el número de trabajadores que integran cada turno. De igual forma, pues las empresas contratistas que desarrollan labores relacionadas con la principal del centro de trabajo, de las instalaciones de este último,
y las empresas podrán organizar otras comisiones. Siguiente diapositiva, por favor. Que para reconocer, evaluar y controlar, pues como se viene diciendo con todas estas revisiones, es para la identificación y determinación de disposiciones normativas en materia de seguridad y salud aplicables al centro de trabajo. La comisión pues puede utilizar un asistente para identificar las normas, para identificar las normas oficiales mexicanas y de esta forma detectar agentes, condiciones peligrosas o inseguras en el centro de trabajo. Siguiente, por favor. Que ahora tenemos la norma 026 del 2008. Esta nos va a hablar sobre las señalizaciones que tenemos en los centros de trabajo. Estas señalizaciones, pues algunas que conocemos, son son las de alto, no corran, no, todas esas. Ah, perdón. Ok. Esta pues nos va, igual pertenece a las normas de organización, se rige en el Estado, en el territorio nacional, centros de trabajo. Su referencia es la norma 018 STPS 2000 y la obligación de los patrones son las siguientes: mostrar a la autoridad de trabajo, cuando se solicite, los documentos que le presente esta norma 26, proporcionar capacitación a los trabajadores y garantizar la aplicación del color, la señalización y la identificación que estén sujetos a un mantenimiento que aseguren todo su momento, visibilidad y legibilidad. Al igual, ubicar señales de seguridad e higiene. Siguiente, por favor. Que como obligaciones de los trabajadores tenemos simplemente dos puntos. Uno, que estos participen en las actividades de capacitación y respetarla y aplicar los elementos de señalización que hayan sido establecidos por el patrón. El siguiente, por favor. Que como requisitos para esta norma se indican que los colores de seguridad y contrastes, así como su significado, deberán ser con códigos específicos según lo establecido en la NOM 018 del 2000. Para reconocer, evaluar y controlar, los símbolos que deben utilizarse en las señales de seguridad y higiene deben cumplir con lo contenido en los apéndices. El siguiente, por favor. Bueno, ahora la dejo con el compañero. Buenas tardes, profesor, compañeros. Soy Hernández Daniela y les voy a hablar sobre la NOM 30 de la STPS 2009. Esta es de la categoría normas de organización y es la norma de servicios preventivos de seguridad y salud. El campo de aplicación de esta norma es, que rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Esta norma no cuenta con ninguna referencia con norma internacional, pero en las normas de la STPS tiene referencia con la 2, la 17, la 18 del 2000 y la 18 del 2015. Siguiente, por favor. Bueno, como obligaciones de los patrones es designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo, proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo todos los medios necesarios que se requieran para su trabajo, contar con un diagnóstico integral y un programa de seguridad y salud en el trabajo. También debe de contarse con los reportes de seguimiento en los avances de instauración del programa de seguridad y salud en el trabajo y capacitar al personal de las empresas que formen parte de los servicios preventivos de seguridad y salud en las funciones y actividades de la presente norma. Siguiente, por favor. Como obligaciones de los trabajadores está elaborar el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, establecer los mecanismos de respuesta inmediata cuando exista un riesgo grave e inminente, incorporar en el programa de seguridad y salud o en relación de acciones preventivas y correctivas,
incorporar el programa de seguridad y salud en el trabajo o en relación de acciones preventivas y correctivas, establecer procedimientos instructivos, guías o registros necesarios para cumplir con dicho programa, registrar todos los resultados de seguimiento y verificar que con la instauración de este programa se hagan todas las acciones preventivas y correctivas. Siguiente, por favor. Como requisitos está exhibir la documentación en la que se demuestren que la empresa cuenta con un servicio preventivo y que se exprese el apoderado legal del centro de trabajo. Siguiente, por favor. Para reconocer, evaluar y controlar, se tienen dos, que es diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y el programa de seguridad y salud en el trabajo, que ya mencioné anteriormente. Para el diagnóstico, se deben considerar las condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan representarse en las instalaciones, los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo, los peligros circundantes al centro de trabajo y los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables. Y para la segunda, que es el programa de seguridad y salud, debe contar con al menos la acción preventiva o correctiva, las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y la prevención integral, las acciones para la atención de emergencias y contingencias, fechas de inicio y término programadas para las acciones preventivas y correctivas, y además para todas las atenciones de emergencia. Se debe contar con el responsable de la ejecución de cada acción preventiva o correctiva y para atender dichas emergencias, y la relación de acciones preventivas y correctivas que se cuenten con menos de 100 trabajadores. Siguiente, por favor. Para las unidades de verificación, el patrón tendrá la opción de contratar unidades de verificación acreditadas y aprobadas, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Este patrón también puede consultar el directorio vigente de las unidades de verificación acreditadas y aprobadas por la STPS. Estas unidades tienen que evaluar la conformidad con la presente norma y se deben de aplicar todos los criterios de cumplimiento. Las unidades de verificación tienen que evaluar el cumplimiento de esta norma y la vigencia del dictamen emitido por las unidades de verificación será siempre de 2 años, solamente cuando no se modifiquen las condiciones que sirvieron para la base de su emisión. Siguiente, por favor. Y para la conclusión, les va a comentar mi compañero Diego. Bueno, compañeros, justamente como pudimos ver a lo largo de este trabajo, pues las normas están planteadas conforme a lo que pues estuvimos aprendiendo en cuestiones de materia de seguridad, de salud, ya sean especificaciones completamente tácitas, por decirlo así, de igual forma, pues con todas las labores que nosotros llevamos a cabo, tanto nosotros como empleados, los derechos o obligaciones que tenemos, como nuestros empleadores, las obligaciones que tienen para nosotros. Entonces, pues con esto podemos concluir que, pues en realidad, no importa el establecimiento, todo tiene que ser en territorio nacional, todo tiene que ser en cualquier área de trabajo, no hay una cuestión que se tenga que, pues, omitir. Finalmente, nos vamos a ir con la frase, que es la siguiente, por favor, que dice: la preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos. Albert Einstein. Les agradecemos su atención, compañeros. Muchas gracias.